Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este conversatorio virtual que cada viernes viene realizando la carrera de Ingeniería en Ecología Humana, enfocados desde sus diferentes áreas en las cuales trabaja la carrera, ya sea desde el área de desarrollo humano y sociocultural, desde el área de agroecología y desde el área de alimentos y nutrición, en la cual se inserta nuestra charla de hoy. Me presento, soy Dionisia Carballo, docente de la carrera, y estaré moderando esta charla esta noche. Quiero comentarles además que este conversatorio se está transmitiendo en tiempo real a través de Facebook Live y también pueden acceder al mismo a través de nuestra página de YouTube, Ecología Humana en Acción. Primeramente, entonces, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos esta noche en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la dirección a cargo del ingeniero en Ecología Humana Federico Vargas, quien se encuentra también presente con nosotros en este espacio virtual. Sin más, entonces pasamos al desarrollo del tema que nos convoca esta noche, que es seguridad alimentaria y nutricional frente al COVID-19. Según informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, a la fecha de la declaración de la pandemia con la aparición del coronavirus COVID-19, existían en el mundo cerca de 900 millones de personas con deficiente acceso a la alimentación. Es por esto que el desafío de la seguridad alimentaria es particularmente serio. Dentro de esa población con alimentación deficitaria, por lo menos 150 millones de personas presentan severas deficiencias alimentarias. La situación puede tornar aún mucho más crítica con el avance de la pandemia. No debe olvidarse también que la clave de la seguridad alimentaria está en el acceso de forma continuada y sistemática a una alimentación suficiente en cantidad y calidad. En el caso del COVID-19, el problema de acceso no se está dando tanto por la falta de disponibilidad de alimentos, ya que la oferta global es abundante, sino que se da por la caída abrupta y catastrófica del ingreso de las familias. Es por ello que más que nunca hoy es un tema que merece nuestra atención, la seguridad alimentaria y nutricional, teniendo en cuenta que constituye una de las bases fundamentales para el desarrollo de las familias. Es sumamente importante entonces conocer el abordaje desde diferentes experiencias que nos estarán comentando nuestras invitadas de hoy. Entonces, sin más, pasamos a conocer a nuestras panelistas de la noche y comentarles además cuáles van a ser la temática de la charla, digamos, y que estaremos siguiendo a lo largo del conversatorio. Los panelistas tendrán su espacio para desarrollar su tema y ustedes también podrán realizar sus consultas a través del chat o a través del mensajero de preguntas y respuestas, las cuales se estarán respondiendo al finalizar la ponencia. Sin más, entonces, pasamos a conocer a nuestra primera invitada de la noche, que es la doctora Silvia Ibarra, quien nos estará comentando, hablando un poco sobre el impacto de la nutrición en la susceptibilidad del coronavirus, que es lo que la literatura científica nos indica. Bueno, vamos a conocerla un poquito más a nuestra primera invitada. Silvia es nutricionista, formada por la Universidad Federal de Pelotas, Brasil. Cuenta con un diploma de estudios avanzados en maestría de epidemiología por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Tiene un doctorado en salud pública por la Universidad Federal de Santa Catarina y un postdoctorado en nutrición por la misma universidad. También actuó en el Brasil como investigadora en estudios de base poblacional y multicéntricos y es colaboradora del Ministerio de Salud del Brasil en proyectos de investigación y elaboración de contenidos educacionales dirigidos a la prevención y control del sobrepeso y obesidad. Entonces te damos la bienvenida, Silvia, a este conversatorio virtual y cuando puedas puedes realizar tu presentación y te escuchamos. Te agradezco muchísimo. Estoy intentando resolver un problemita de batería acá y ya me voy a presentar. Tuve un imprevisto que Muy creo. bien. Ahora vamos.
Lo que Muy pasa es bien. que no se estaba enchufando bien y me estaba avisando que estaba sin batería. Quería confirmar si me escuchan bien, si está todo. Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, bueno, voy a abrir la presentación. Entonces, primero quiero agradecer la invitación. Estoy, digamos que recién llegada al país después de 18 años viviendo en el Brasil. Es una honra poder estar de nuevo en Paraguay y poder contribuir con la ciencia paraguaya, con la epidemiología paraguaya, de a poquito desvinculándome un poco del Brasil y haciendo también conexiones entre los países en relación a las investigaciones. Y bueno, es un gusto. Yo quise traer un panorama, ya que mi colega Laura González, con mucha propiedad, va a poder hablar sobre seguridad y soberanía alimentaria en tiempos de COVID, ya que ella trabaja en el INAM. Entonces quise traer una introducción para que quien nos está asistiendo consiga entender un poco cuál es el impacto de la nutrición en enfermedades infecciosas, en la prevención, reducción de la susceptibilidad y qué hay de estudios ya en la literatura científica al respecto del tema. Así que espero que sea de buen provecho, espero que sea interesante y estoy a disposición para lo que necesiten. Voy a abrir acá. Bueno, ¿se ve la presentación? ¿Sí? ¿Consiguen acompañar? Sí, se ve, se ve. Perfecto. Entonces, como les charlar un poquito sobre el impacto de la nutrición en la susceptibilidad al COVID-19. Les pido disculpas si de repente me sale alguna palabra en portugués. En toda mi terminología científica, profesional, fue aprendida en portugués, entonces puede ser que en algún momento haya algún errorcito, entonces ya me disculpo de antemano. ¿Cómo, ¿Cómo comenzamos charlando? Y creo que estamos hablando para el público en general, así como para profesionales de diversas áreas. Solamente decir que según la Organización Mundial de la Salud, los coronavirus son una familia amplia de virus que pueden causar diversas afecciones que van desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. Que otros ejemplos que ya han pasado antes, que las personas de repente no saben, este no es la primer pandemia, el primer surto de coronavirus, ya hubieron otros tipos, como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS-CoV. Y ahora entonces el COVID-19 es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y que se está esparciendo en nivel mundial con una carga bastante elevada, ¿verdad? Entonces nos trajo toda esta situación la cual estamos viviendo hoy. Y bueno, entonces lo que la Organización Mundial de la Salud, como fiebre, síntomas respiratorios, disnea, dificultad para respirar y en caso neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, llevar hasta a la muerte, como ya pudimos ver. Dentro del Paraguay, cuando hablamos de la pandemia y el nivel epidemiológico, yo creo que cabe también felicitar al gobierno de este país por haber actuado de una forma temprana en la prevención y mitigación de los casos. Cuando nosotros vemos los números, a pesar de que hayan tenido un aumento en función del invierno y de los cambios climáticos. Si vemos a nivel mundial, tenemos hoy día 5.328.500 casos que ya ocurrieron a lo largo del periodo de la pandemia, siendo 213.121 muertes. Entonces, en el Paraguay, lo que representa los datos de Paraguay serían 0,03% de las muertes en nivel mundial y 0,11% de los casos en nivel mundial. Claro que eso no significa que tengamos que bajar la guardia, muy al contrario, tenemos que continuar cuidándonos, protegiéndonos entre todos nosotros, y la nutrición es una estrategia muy importante en el momento que hablamos de salud, de prevención de enfermedades no transmisibles, que son un grupo de riesgo muy importante para la mortalidad. Entonces, como estamos hablando de un virus que no tiene una previsión de que haya una reducción significativa
pandemia por un tiempo ya no definido. Es importante que cuidemos de nuestra población, que cuidemos de su seguridad alimentaria y nutricional para que de esta forma podamos prevenir el surgimiento de afecciones crónicas no transmisibles que son consideradas el grupo de riesgo, ¿verdad? Y que acaban trayendo mucho más, vamos a decir así, problemas en relación a lo que trabajamos en salud pública de nuestra población. Quiero comentar también cómo la ciencia hoy es activa y cómo los medios, ¿verdad? Las redes sociales y la internet ayudan. Cuando yo puse en PubMed, que es la base científica y bibliográfica donde conseguimos las evidencias más fuertes y importantes en el mundo, ponemos nutrición y COVID-19, ya nos aparecen 589 resultados, considerando que es una pandemia bastante reciente. Quiero comentar algunas situaciones en relación al COVID para poder charlar con ustedes al respecto de la nutrición. Y por favor, avísame cómo está mi tiempo, porque yo amo hablar, entonces me paso fácil de los tiempos y tenemos cuatro colegas todavía, tres para dialogar con ustedes. Pero como hablamos, ¿verdad? Existe una población más vulnerable que son los inmunocomprometidos y ellos suelen ser más susceptibles a complicaciones del COVID. Ya existen algunas iniciativas a nivel global de salud pública, como recomendaciones de lavado de manos, con recomendaciones de uso de alcohol en gel, estrategias de distanciamiento social, en casos extremos, protocolos de permanecer totalmente aislados de su local cuando hay situaciones de estar en fase 0 o fase 1, como formas de bloqueo, de impedir la propagación del COVID-19. Y entre estas estrategias y recomendaciones que ustedes ya pueden acceder en INAN, en las páginas de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Se perdió la voz. ¿Se perdió la voz? Se perdió el sonido. Hola. Hola. Te escuchamos, Silvia, te escuchamos. ¿Me escuchan? Ok. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, existen también ya en las redes, en las páginas, y es muy importante instigar a la población a buscar fuentes fidedignas de información. Opa. Le esperamos entonces un ratito a Silvia, que creo que tiene algún problema técnico. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora te escuchamos. Ahora sí, ahora. Me saqué los audífonos y tuvimos problemas acá. No sé qué es lo que está pasando realmente. ¿Me consiguen escuchar? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Ahora te escuchamos, sí. Ok, bueno. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Perfecto. ¿Hasta dónde me escucharon para tener una idea de dónde vuelvo? Yo he mostrado un paper. Ok. Perdón. Bueno, aquí. Voy a... ¿Ven la pantalla? Sí, vemos perfectamente.
Bueno, y existen entonces, como les estaba diciendo, ya protocolos de orientación a la población en general, informando también estrategias de mejorar la alimentación, considerando informaciones de base de salud pública que lleguen a toda la población, considerando que existen inequidades socioeconómicas, sociodemográficas y que puedan ser accesibles para toda la población. Entonces, instarles a las personas a que siempre busquen información en lugares fidedignos, como las páginas del Ministerio de Salud Pública del país, como las páginas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Existen algunos factores de riesgo, como les estaba contando, que son importantes en relación al riesgo de síntomas más importantes, intensos del COVID y también de un riesgo mayor de mortalidad, entre ellos el diabetes mellitus. La información del Ministerio de la Salud de 2016 muestra que casi 14% de la población presenta diabetes y tenemos enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardiovasculares, cáncer, otras enfermedades no transmisibles que son un grupo de riesgo y un grupo que de repente las personas pueden no saber es el grupo de individuos obesos y con estado nutricional inadecuado o desnutrido. Una persona con estado nutricional inadecuado o desnutrido no necesariamente es una persona de bajo peso, es una persona obesa que no tiene acceso a una alimentación segura y adecuada. Y estos grupos acaban teniendo lo que vamos a hablar ahora, que es una inflamación a nivel general del organismo y que se acaba relacionando mucho con la inmunosupresión, con el inmunocomprometimiento y eso los deja más susceptibles a ser infectados por el COVID. Esto pasa también con personas que tienen otras enfermedades no transmisibles que no están controladas principalmente y por eso la nutrición, la alimentación es tan importante en este sentido. Les traigo uno de los artículos que utilicé, pero existen otros que voy a dejar con el equipo de la universidad, que en esta revista Nutrients hubo un llamado solamente para artículos relacionados a nutrición y COVID, entonces voy a estar comentando un poquito sobre eso y les pido por favor, como les dije, que me avisen en relación al tiempo. Como estábamos hablando, la respuesta inflamatoria de nuestro organismo juega un papel crucial en las manifestaciones clínicas del COVID. Como ustedes pueden saber, ya saben, y para quien no sabe, existen diferentes intensidades en las sintomatologías del COVID. Algunas personas en su gran parte son asintomáticas y así existen personas entonces que tienen síntomas mucho más intensos como los habíamos hablado. Y esto depende mucho de la inmunología, del estado de salud general del individuo, aparte de otros factores que consideramos a nivel epidemiológico como edad, sexo, acceso al servicio de salud, acceso a información, porque esa persona va a tener un mejor autocuidado. Entonces existen diversos factores que están también influyendo en la sintomatología de ese individuo. El estado nutricional saludable entonces puede ayudar en la función inmunológica y prevenir la aparición de una infección grave. Y lo que las investigaciones se preguntan es que si se justifica mantener un estado nutricional saludable en este momento para preparar el sistema inmunológico de las personas no infectadas con el COVID y también para poder entonces mejorar la sintomatología de las personas que ya están infectadas. Nosotros vamos a hablar mucho más sobre la susceptibilidad de infectarse que de las personas que están ya con el COVID. ¿Ok? ¿Qué es lo que se muestra en los estudios? Existe lo que se llama el perfil de citocinas que son nada más que sustancias que están relacionadas en nuestro organismo con el aumento de la inflamación de nuestro cuerpo, que es lo que nos deja más susceptibles, según las investigaciones, a infectarnos por el COVID, ¿verdad? Y esta tormenta de citocinas que se habla acá ya se observó en otros estudios asociados a otras formas de coronavirus como el SARS-CoV-1. Entonces, lo que los estudios acaban levantando y trayendo hipótesis es que la presencia de algunos factores de riesgo no modificables, como ya estábamos hablando, la edad, la carga genética y otros aspectos, pero también, y es lo que estamos acá enfocando, factores
factores modificables como el acto tabáquico, ¿verdad? Fumar, la práctica de actividad física o la inactividad física, las dietas no saludables y la obesidad son factores que coexisten con estas enfermedades crónicas y que acaban llevando a una infección al coronavirus y una infección más grave, con sintomatologías más graves y riesgo de muerte. Esto lleva a una tormenta inflamatoria, que es la forma en que ellos les llaman, promoviendo entonces manifestaciones relacionadas ahí a diferentes interleucinas inflamatorias, TNF y otros factores que no me voy a detener, pero si quieren después les puedo pasar el artículo para que no se me pase el tiempo. Al tener estos factores, una suma de factores poco favorables, y la alimentación siempre tiene un papel ahí de 70% más o menos, llevan a un sistema inmunológico enfermo. Y ahí es que nos volvemos susceptibles a contraer no solamente el COVID, pero también otros virus respiratorios y otras patologías infecciosas. Cuando nosotros llevamos una alimentación saludable, cuando nosotros también como gobierno intervenimos para poder dar acceso a una alimentación segura y saludable, porque eso es una función de nuestro gobierno también, de las entidades de salud, de las entidades educativas. Existen ahí diversos factores que están vinculados y como individuos también cuidamos de nuestra alimentación y de nuestra salud. Eso hace con que factores antiinflamatorios e inmunoprotectores acaben aumentando nuestro sistema, trayendo lo que llamamos de homeostasis, y eso hace con que podamos tener una mayor protección contra los virus y contra enfermedades infecciosas. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Hola? No. ¿Hola? Hola. Te escuchamos súper bien, Silvia. Perdón, quería saber, nomás puede ver como de silencio y yo no estoy viendo nada aparte de mi pantalla de la presentación. Entonces, una de las formas que el virus va a afectar el cuerpo es a través de estos mecanismos inflamatorios, donde los pacientes entonces están más predispuestos a tromboembolismos arteriales, venosos, coagulación intravascular difusa, hipoxia, principalmente entonces con individuos de patología de base. Y hay paso para lo que los estudios muestran como estrategias efectivas para poder entonces aumentar los factores antiinflamatorios en nuestro cuerpo y prevenir las infecciones severas por COVID, aumentar entonces la protección y disminuir la susceptibilidad de que nos infectemos, ¿verdad? Uno de los estudios que levanta de revisión sistemática, nosotros siempre cuando trabajamos con datos así, trabajamos con estudios de revisión sistemática o metaanálisis, el COVID-19 es, como hablamos, algo muy reciente, entonces ellos se basan mucho más en informaciones respectivas a estudios con otros tipos de coronavirus o con otras infecciones respiratorias, con factores que aumentan entonces la prevención de inflamaciones, y ahí a partir de eso se hacen las recomendaciones. Una de ellas es la dieta mediterránea, que ya es muy conocida y que se asocia principalmente al consumo elevado de frutos rojos, de verduras, de hojas verdes, de legumbres, que muchas veces acaban siendo dejadas de lado y olvidadas, y que tenemos un suelo bastante fértil acá en el Paraguay y un acceso bastante facilitado para esos alimentos, así como de los pescados, que ya son de repente alimentos que acá en el país tenemos mucho menos acceso y una desigualdad de acceso, pero sí tenemos entonces otros alimentos, principalmente los naturales, incentivando el consumo local, ya que todo lo que sea de producción nacional y que muchas veces acaba siendo no tan valorada por la población, son los alimentos que van a ser más ricos en fitoquímicos, son los alimentos que van a ser menos pulverizados con agrotóxicos, que de repente pasamos hasta por la calle y tenemos acá en el país, somos bendecidos por tener varios árboles frutales en nuestras veredas y que a veces no damos valor. Son los alimentos que nos van a nutrir y que van a traer algunos nutrientes extremadamente importantes para la reducción de manifestación de alergias respiratorias, para la reducción de procesos antiinflamatorios, regulación entonces de los niveles presóricos, de los niveles de glucosa en la sangre, previniendo la infección por COVID-19 y por otras infecciones también.
Lo que los artículos levantan es que mucho más importante que un nutriente específico es llevar una dieta sana y equilibrada que tenga todos los nutrientes necesarios y que eso lo conseguimos a través de una alimentación con colores, una alimentación con la mayor parte de los grupos alimentarios disponibles por la naturaleza, disminuyendo los alimentos industrializados que llamamos de ultraprocesados, que son alimentos que tienen muchísimos colorantes, que tienen muchísimos conservantes, exceso de sodio y que acaban entonces elevando todo el proceso de inflamación del cuerpo y potencializando el riesgo de que nos infectemos. Un estudio de la revista Nutrients levanta muy bien la situación de la pandemia ahora, donde las personas encerradas a su casa acaban aumentando la adquisición de alimentos ultraprocesados de bajo costo, muchas veces por un efecto de ansiedad emocional y por el no saber qué se viene, están aumentando el consumo de alimentos que no son saludables y reduciendo el consumo de alimentos frescos y naturales. Entonces, es algo que tenemos que reflexionar, pensar, el pensar en costos y como estamos hablando también de seguridad y de soberanía alimentaria, la ayuda que después van a hablar colegas sobre las ollas comunitarias con alimentos que sean no perecibles, pero también vinculados a frutas de la región, a vegetales de la región, a legumbres de la región, deben ser estimuladas, deben ser incentivadas y esto es lo que va a ayudar a restaurar y mantener la función de las células inmunitarias, aumentando la protección contra enfermedades no transmisibles y que van a acabar relacionándose con la inflamación crónica. ¿Qué traen las frutas y los vegetales y por qué hoy en día principalmente se recomienda que por lo menos se consuman 4 o más porciones al día y con colores diferentes dentro del acceso que tenemos, incentivando, como dije una vez más y quiero reforzar bastante eso, el consumo local, la producción nacional, por ser alimentos con un costo más barato, con una accesibilidad mayor y con una potencialidad también mayor en relación a fitoquímicos y a polifenoles que tienen efectos comprobados antivirales contra el virus de Nilo Occidental, el virus del Zika, que ya estuvo también en boga hace poco tiempo, y el virus del dengue, que es algo que nos acomete bastante acá en la población paraguaya, y hay estudios indicando entonces también el efecto antiviral y antiinflamatorio y inmunoprotector en relación a los coronavirus. Existen, no sé si tengo tiempo para contar un poquito sobre algunos nutrientes específicos que son los que tienen más estudios ya asociados al COVID. ¿Cómo estamos? Te quedan 4 minutitos, Silvia. Ok, me va a dar tiempo. Existen algunos mitos y algunas verdades en relación al consumo de algunos nutrientes específicos que vamos a encontrar en esta alimentación variada y con alimentos de la estación, ¿verdad? La vitamina C parece estar asociada a una reducción de la sintomatología. No reduce el riesgo de infección, pero sí reduce la sintomatología de gripes, resfriados y también de síntomas relacionados a la salud respiratoria en el COVID. La vitamina D, a pesar de que hayan estudios que niegan el efecto, lo que se trabaja mucho es la necesidad de exposición al sol, que se ve muy comprometida en tiempos de COVID, porque las personas acaban estando mucho más isoladas y mucho más encerradas en la casa, pero es muy importante la exposición de 10 a 15 minutos al sol en la propia casa, solo que tiene que ser con los vidrios abiertos, preferencialmente en el patio o en el balcón con el rostro, los brazos expuestos durante 10 a 15 minutos, ya que existe una grande prevalencia de déficit de vitamina D. Y lo que los estudios muestran es que en media las personas que tienen sintomatologías y son infectadas por el COVID tienen en media 11,1 nanogramas por mililitro de vitamina D, ¿verdad? De 25 hidroxivitamina D, siendo que las recomendaciones son de 40 a 60 nanogramos por mililitro de vitamina D sérica, vitamina D en la sangre. Entonces estamos sufriendo con un déficit muy elevado de vitamina D que
ya venía ocurriendo antes del coronavirus, pero que se intensifica mucho más en este momento por el hecho de estarmos mucho más isolados y no exponernos al sol adecuadamente. Entonces, una estrategia de salud pública sería la recomendación de la exposición saludable al sol y en un tiempo reducido para poder favorecer los procesos inmunológicos y la reducción de las inflamaciones y mejorar entonces la inmunomodulación. Esos son puntos bastante importantes. Otros nutrientes importantes, y por eso refuerzo mucho la importancia del consumo de una alimentación casera, natural y con base en frutas, verduras y legumbres principalmente, porque los minerales que están en déficit en nuestra población también son el zinc, el cobre, el magnesio, que son nutrientes muy importantes para el proceso de división celular saludable, de evitar oxidación, que es lo que nos acaba también dejando más susceptibles a infecciones como las del coronavirus también. Acá ya hablamos del aumento entonces de diversos factores como la obesidad y como todas las comorbilidades que fueron citadas, que son los alimentos ultraprocesados, los fast food, los alimentos empaquetados que existen de una forma tan grande en nuestro país y que se relacionan también al punto que quiero finalizar nuestra charla, sabiendo que estamos hablando de ecología humana también. Existe una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que se llama Una Sola Salud. Yo estuve asistiendo a una charla de la doctora Antonieta que habló mucho sobre esto, la importancia de como profesionales de diversas áreas que nos podamos unir, traer información a la población sobre la importancia de evitar el desforestamiento que está asociado a invasión de animales. Como saben, esta pandemia es una pandemia zoonótica, entonces muchas veces estamos intentando domesticar animales que no son domesticables, estamos queriendo comer animales que no deberían ser nuestros alimentos, estamos preparando de forma inadecuada los alimentos, lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, que Laura va a charlar, y todo esto es lo que acaba trayendo un aumento de estas pandemias, de estos virus que son zoonóticos, que son relacionados entonces a un contacto humano con los animales de una forma inadecuada e inapropiada, y que tiene mucho que ver también con los alimentos ultraprocesados, con los que llamamos de commodities, que acaban entonces grandes industrias haciendo deforestamientos masivos y que llevan a una enfermedad ambiental que no trae solamente estas pandemias, pero sí también problemas climáticos. Y cómo podemos nosotros como población, como individuos, responsabilizarnos un poco en relación a nuestras actitudes, a nuestras elecciones en la alimentación, pero también en nuestras elecciones, en nuestros comportamientos. Y acá les dejo un poquito de ese panorama de cómo esto es multifactorial y cómo envuelve nuestro medio ambiente, la salud humana y la salud animal. Finalizando, entonces, es importante que eduquemos a la población sobre dar preferencia a la producción local y orgánica, estimular hábitos de vida saludables, como variedad en la alimentación, comer en compañía, comer consciente, entender un poco si nuestra hambre es emocional en esta situación que estamos viviendo, que es muy difícil, o si es un hambre fisiológico, un apetito fisiológico, programar una exposición solar diaria, hacer la división de tareas en la casa, para que podamos comer una comida hecha en casa, una alimentación saludable, que sea accesible financieramente en estas situaciones, producir una huerta en casa, cuidar del medio ambiente, cocinar adecuadamente, higienizar los alimentos para evitar que nuevas pandemias, nuevos virus aparezcan. Es muy importante que tengamos esa conciencia colectiva y entender que existen sí desigualdades en el acceso a alimentos, que esto es algo que a nivel mundial tiene que ser observado. Debe existir una concientización ambiental colectiva, mejorías en nivel educacional, a nivel país, a nivel mundial, sobre también elecciones alimentarias conscientes, autocuidado, las dificultades que vemos en planificación, un llamado para el auxilio comunitario de entre las personas que tienen más acceso y el mirar
con empatía a nuestro lado. Yo creo que son puntos bastante importantes, así como las actividades de educación nutricional que NINAN viene haciendo y realizando, así como el incentivo a investigaciones científicas multidisciplinarias para que podamos trabajar una sola salud. Creo que esta parte no hay necesidad, como ya está pasando mi tiempo, quiero agradecer nuevamente la oportunidad de estar charlando con ustedes y me coloco a disposición. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por tu excelente presentación. Nos diste un panorama general de cómo se relaciona un poco lo que es nutrición con la pandemia, con el COVID-19 y, por supuesto, también lo beneficioso que resulta la alimentación saludable para poder reducir, digamos, esos síntomas que provoca el COVID-19. Muy bien, entonces, seguidamente le tenemos a la licenciada Laura González Céspedes, que nos estará hablando sobre seguridad alimentaria y nutricional, un tema que nos compete a todos. Comentarles también que Laura es licenciada en nutrición por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, cuenta con diploma de estudios avanzados en maestría en nutrición y alimentos, mención promoción de la salud y prevención de enfermedades asociadas a la nutrición por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile. Diplomado en Didáctica de la Educación Superior, Universidad del Pacífico, es encargada de planificación y análisis de la Dirección de Nutrición y Programas Alimentarios en el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. También es docente e investigador nivel 3 por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción y es investigador nivel 1 categorizado en el PRONI. Entonces te damos la bienvenida así, Laura. Ahora puedes entonces proyectar tu presentación y comentarnos un poco acerca de tu tema. Bienvenida nuevamente. Perfecto, muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad, la invitación. Y en este caso, bueno, yo voy a compartir mi pantalla y comenzamos porque es un tema súper lindo. Ustedes me dicen cuando se ve la pantalla y ya le damos. Sí, se ve, Laura. Perfecto. Perfecto, entonces hoy conmigo vamos a tratar el tema de seguridad alimentaria, un tema que nos compete a todos y vamos a ir viendo por qué nos compete a todos. Yo quise comenzar esta presentación trayendo un poco la definición textual de lo que es seguridad alimentaria, porque decimos que tenemos seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Pero realmente, ¿en qué situaciones existe seguridad alimentaria? Cuando se dan 4 condiciones. Cuando la oferta y la disponibilidad de alimentos es adecuada, cuando hay estabilidad en esta oferta, o sea, es decir, no se presentan fluctuaciones a lo largo del año ni tampoco según las estaciones, cuando hay capacidad para poder comprar esos alimentos y cuando finalmente esos alimentos son de buena calidad y son inocuos. Entonces, ante esas situaciones nosotros podemos decir o garantizar de que existe seguridad alimentaria. Ya desde el 2015, los Objetivos del Desarrollo Sostenible nos vienen marcando un poco la ruta que tenemos que seguir y en este caso nos fijamos que el objetivo número 2 es el que habla o que se relaciona directamente con seguridad alimentaria, pues habla de hambre cero para el 2030. Y si eso pretendemos, entonces tenemos que fijarnos cómo estamos hoy en día y es así que el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, que fue lanzado este año hace muy poco tiempo, en su versión resumida, nos da cuenta de que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, que contrario a lo que nosotros esperamos, que esas cifras disminuyan, lo que se observa es que hay un aumento sostenido en el número de personas que están padeciendo hambre. Y que si estas tendencias se mantienen estables, lo que va a pasar es que no vamos a llegar a la meta que nos propusimos para el 2030. Y si nos fijamos en este gráfico que se encuentra a la mano izquierda, nosotros podemos ver que
América Latina y el Caribe contribuyen un 6,9% al número de personas subalimentadas en todo el mundo. Cuando nosotros vamos a mirar un poquito más en profundidad la inseguridad alimentaria, podemos corroborar de que la inseguridad alimentaria moderada y grave afecta cerca del 33% de la población en América Latina y que según el reporte global de la crisis alimentaria, la pandemia del COVID o la situación que estamos viviendo hoy en día podría añadir entre 83 y 132 millones de personas más al número total de personas subalimentadas a finales del año 2020. Entonces es una situación bastante crítica la que tenemos hoy en día en términos de seguridad alimentaria. Y también, por otro lado, tenemos que mencionar sí o sí de que hoy en día la dieta es un factor súper importante dentro de nuestras vidas y es un factor de riesgo de 1 de cada 5 muertes en el mundo. Las dietas a lo largo del tiempo fueron evolucionando y fueron cambiando, y estas dietas hoy en día están caracterizadas por un patrón de alimentos densamente calóricos, altos en azúcares simples, en grasas, en sodio, y que este cambio que se produjo en la alimentación se produjo también en el sistema alimentario. Anualmente cuestan cerca de 600 vidas a causa de una mala alimentación. Entonces, estos cambios en la alimentación también repercuten dentro de lo que es el sistema alimentario, y al interior de ese sistema alimentario que engloba la cadena de suministro de alimentos, el ambiente alimentario y los comportamientos del consumidor, nosotros vemos que hay un impacto o lo que la literatura propone es que el COVID podría llegar a impactar el ambiente alimentario tanto en el dominio externo como en el dominio personal, y que la amenaza principal con la que nos estamos enfrentando hoy en día es que se produzca un aumento de los niveles de malnutrición en todas sus formas a partir del consumo de una dieta de baja calidad. Y por otro lado, lo que podría ocurrir es que si esa dieta es alta en nutrientes y es de buena calidad, nosotros podríamos garantizar de cierta forma tener una dieta saludable y sostenible. Más allá de los cambios que se ven en los entornos alimentarios, también la COVID podría llegar a impactar en los hábitos de consumo de alimentos saludables. ¿Y esto por qué podría darse? Porque podría modificarse en realidad la elección que hacemos nosotros como consumidores con relación a los alimentos que vamos a llevar a la mesa en el día a día. El COVID o la COVID podría modificar nuestra compra de alimentos diaria, nuestra forma de cocinar, la forma en que consumimos los alimentos, en que los preparamos y muchas veces hasta la forma en que los almacenamos. Este tiempo de incertidumbre, de pánico, también ha traído consigo ciertas restricciones, y eso ha llevado a que muchas veces las personas o las familias tengan menos ganas de cocinar, menor tiempo para dedicarle a la cocina. Tenemos los desplazamientos limitados. Hasta hace poco tiempo nosotros teníamos restricciones para ir al supermercado. En ningún momento se vio comprometida la cadena de suministro, pero sí el hecho de que las personas puedan acudir a comprar esos alimentos. Entonces, tenemos por ese lado también unos condicionantes bien fuertes, bien grandes, y por otra parte también algo que nosotros vemos es que hay un compromiso o que hay una limitación al acceso a ciertos programas regulares de asistencia alimentaria, como podrían ser, por ejemplo, el programa de alimentación escolar, en donde gran parte de la población escolar de Paraguay recibía alimentos a través de este programa. Entonces, no solamente se ve comprometido el agricultor, o sea, hay una sinergia entre el compromiso del agricultor y del consumidor, que finalmente tiene un impacto en los hábitos de consumo de las personas, y hay cierta modificación en la cantidad, la calidad, la diversidad y la inocuidad de los alimentos. Y como consecuencia nosotros vemos repercusiones en la salud y en la nutrición.
Entonces, cuando se hace un análisis de las implicancias económicas y relativas a la seguridad alimentaria, esta pandemia tiene un efecto, y tiene un efecto principalmente en las comunidades que son más pobres y más vulnerables. ¿Y cuál es el efecto que nosotros vemos? Y es que la calidad de la dieta empeora conforme aumenta la gravedad de la inseguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque tenemos menor capacidad de consumo, tenemos menor capacidad de compra y tenemos menor capacidad de acceder a alimentos saludables y de mayor valor nutritivo. Entonces, ante toda esta situación, desde la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se diseña un plan de batalla, y así lo llaman, plan de batalla, para garantizar el suministro mundial de alimentos durante la crisis del COVID, y se hace un llamado a los gobiernos de todo el mundo a satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de la población vulnerable principalmente, a estimular los programas de protección social. O sea, cuando nosotros vemos que hay asistencia, no es porque acá al presidente nomás se le ocurrió, sino que hay un llamado de una agencia internacional tan importante como es Naciones Unidas a que que se preste asistencia social principalmente al área de alimentación. Otro llamado importante es a mantener los comercios, el comercio de alimentos, a sostener esto, a no poner trabas al comercio, a mantener todos los engranajes de la cadena de suministro. Y es por eso que cuando teníamos tiempos de cuarentena bien estricta, lo que no estaba comprometido o lo que tenía libertad de circulación estaba estrechamente vinculado a lo que era seguridad, salud y alimentación. Y finalmente, el último llamado es a apoyar la capacidad de los pequeños productores para aumentar la producción de alimentos, y es algo que nosotros tenemos que tener muy presente porque finalmente estos pequeños productores son los que ayudan a abastecer los mercados internos. Y en términos ya sea de seguridad alimentaria o de nutrición, ¿cómo estamos en Paraguay? Vamos a ir primero por la situación nutricional, y yo les quiero mostrar en esta diapositiva que Paraguay tiene una particularidad, así como todos los países de esta región, en donde nosotros tenemos una doble carga de malnutrición, y esto se entiende como que tenemos coexistencia de situaciones de desnutrición y situaciones de obesidad en una misma población. Esto lo observamos, si ustedes se pueden fijar, en el grupo de niños menores de 5 años, en el grupo de escolares, y lo observamos también en el grupo de embarazadas. Estos datos fueron recolectados durante el año 2019 a través del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del INAM, y ya se encuentran publicados en la página, entonces ustedes pueden acceder a estos datos si es que son de su interés, obviamente. Y también a través de la encuesta nacional de factores de enfermedades crónicas no transmisibles realizadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, nosotros podemos ver que cerca del 50%, un poco más del 50%, es decir, 6 de cada 10 paraguayos hoy en día, paraguayos adultos mayores de 15 años, tienen sobrepeso u obesidad. ¿Y por qué esta situación yo la destaco? Porque esto es una comorbilidad muy importante que puede determinar el desenlace de la COVID en términos de mortalidad. Entonces, esta situación nosotros tenemos que prestar bastante atención, y no tiene que ser como extraño, porque población joven es la que finalmente está muy afectada por casos de malnutrición. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros desde Paraguay esto? Paraguay fue uno de los primeros países en tomar medidas súper estrictas al momento de restringir la circulación de personas, y es así que en marzo de este año empezó la cuarentena, y la cuarentena fue muy, muy estricta durante los primeros 2 meses, y el hashtag fue quédate en casa como un estímulo a que la gente no circule, se cuide, adopte las medidas sanitarias, y ese quédate en casa podía ser aprovechado como un espacio de compartir en familia, como un espacio de aprender en familia, de relacionarse a través de la alimentación, a través de ciertas actividades,
Pero ese quédate en casa también muchas veces, cuando hablamos de población vulnerable, es una limitante muy, muy grande para acceder a alimentos. Entonces, ¿cuáles fueron las repercusiones? Nosotros tenemos hoy en día repercusiones sociales, ya llevamos más de 4 meses en cuarentena, en distintas fases. Las repercusiones sociales yo creo que se van a ir dando probablemente cada vez más de manera más fuerte. Tenemos repercusiones económicas, hay desplome de la economía, pero no solo en Paraguay, sino a nivel mundial eso está pasando. Tenemos repercusiones políticas, tenemos repercusiones conductuales a nivel del individuo, en donde ya las personas también se sienten un poco agobiadas después de tanto tiempo, cansadas, un poco irritadas muchas veces, ¿verdad? Y en donde también la alimentación se ve comprometida en esos casos porque ya ganas de cocinar, ganas de ir al supermercado no tenemos. Probablemente en los casos de las personas que tienen acceso, consumen más alimentos procesados, consumen más alimentos no preparados en el hogar y eso podría acarrear también consecuencias. Y finalmente tenemos repercusiones en la salud, ya también la situación de encierro, de restricción, va dejando ciertas repercusiones en términos de inmunidad, de cansancio, de estrés, entre otras cosas. Y cuando nosotros miramos en términos de Paraguay puede o no puede, o las familias en Paraguay tienen acceso a los alimentos, nosotros tenemos que ver este mapa que fue publicado hace muy poco tiempo en el diario ABC, en donde, si ustedes se fijan, las zonas marcadas en rojo son las zonas de mayor pobreza en el territorio nacional, y las pelotitas están denotando la cantidad de calorías que están disponibles a partir de solamente un alimento que es rico en hidratos de carbono, como es la mandioca. Entonces, lo que esta gráfica nos trata de mostrar es de que a pesar de que hay zonas muy pobres o muy limitadas en el acceso, la disponibilidad de calorías es suficiente como para cubrir los requerimientos nutricionales, pero lo que nosotros tenemos que rescatar dentro de todo esto es que a pesar de cubrir esas necesidades energéticas, sí nosotros vemos cierto compromiso de la diversidad alimentaria. Entonces, nosotros no podemos basar nuestra alimentación en un solo producto, en un solo alimento. Necesitamos hacer combinaciones, necesitamos consumir diversos tipos de alimentos y combinarlos para poder cubrir todos los requerimientos. Entonces, ahí es donde sí resulta un poco preocupante la situación a nivel país. Y cuando miramos todo lo que es producción, la producción en ningún momento se ve muy comprometida. La producción en Paraguay, la producción de alimentos es estable y es permanente. Eso da cierta tranquilidad porque en todo momento desde el gobierno hubo una priorización del sector agroalimentario. Entonces no hubo una traba o no hubo cortes significativos. Y además de eso, también el gobierno tomó acciones para contribuir de una u otra manera a la seguridad alimentaria. Quizá se podría hacer más, probablemente sí, pero dentro de lo que se proyectó en esta primera parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería propuso el programa de autoabastecimiento a través del apoyo a 150.000 fincas de pequeños agricultores, y a través del Ministerio de Hacienda se realizaron transferencias monetarias mediante los programas Putumo, Ñangarecó, Tecoporá, y también en el caso de la Secretaría de Emergencia Nacional, que hizo entrega de víveres a población vulnerable o a familias en situación de vulnerabilidad. Otra acción que se dio fue la entrega de alimentos no perecederos, y ahí un poco lo que yo destaco es que en este caso muchas veces estos kits alimentarios contienen solamente una ración seca de alto contenido calórico, de bajo contenido proteico, prácticamente nulo contenido proteico, porque no viene acompañado de carnes, de huevo, de leche.
y hay una presencia realmente nula de alimentos frescos como son las frutas y los vegetales. Entonces, en ese sentido, creería que fue una buena opción el hecho de dar transferencias monetarias a las familias porque éstas pudieron hacer sus compras directamente según sus preferencias y según sus necesidades. ¿Qué acción solidaria fue muy protagonista en este tiempo y que nosotros podemos decir que de una u otra forma trató de paliar un poco la situación alimentaria? Y es la realización de ollas populares. Como vemos acá en los distintos cortes de periódico, estas ollas populares pudieron estar organizadas por fundaciones, asociaciones de vecinos, grupos universitarios, mismo desde el gobierno y también en algunos casos con apoyo de ciertos sectores religiosos. Entonces, las ollas populares de una u otra forma entraron a mitigar un poco la situación de crisis alimentaria, principalmente en las zonas donde hay cierto compromiso con el acceso a alimentos y con la disponibilidad de alimentos. Finalmente, desde el INAN nosotros estuvimos trabajando ya en cuestiones como bien educativas o en el desarrollo de materiales educativos específicos para este tiempo. Y es así que se lanzaron las orientaciones sobre alimentación saludable, las recomendaciones para la elaboración de las ollas populares, tratando de garantizar un poco o de dar cierta información a la población en general para poder tener en cuenta la higiene de los alimentos, la manipulación, la cadena o el flujo de circulación de personas y la manipulación de estos alimentos, y también la higiene del espacio en el cual se iba a llevar adelante esa actividad. Otras recomendaciones que se dieron fue para la selección y compra de los alimentos y también la higiene y el almacenamiento de estos alimentos, principalmente frutas y vegetales. Y finalmente, un material que se lanzó hace muy poco tiempo son las directrices para los servicios de alimentación en tiempos de COVID, porque como bien sabemos, los servicios de salud continúan activos en todo el territorio y en más de uno tienen un servicio de alimentación. Algo que no tenemos que olvidar y que creo que es muy importante y que también de una u otra forma contribuye a lo que es dar nociones sobre seguridad alimentaria y diversidad son las guías del Paraguay, tanto las guías para los adultos como las guías para el menor. Y finalmente, haciendo un resumen de todo esto, lo que me gustaría rescatar de toda esta situación es que seguridad alimentaria es un tema que nos lleva a todos, que nos lleva al sector del Estado, que conlleva a las familias, a la organización civil organizada, a la academia, a las agencias cooperantes, al sector privado. Todos deberíamos estar involucrados en tratar de garantizar y de velar por la seguridad alimentaria, porque seguridad alimentaria muchas veces es sinónimo de estado nutricional óptimo, y ese estado nutricional óptimo en la población es sinónimo de salud, es sinónimo de aprendizaje, es sinónimo de sujetos productivos y pensantes, y esto finalmente se traduce en desarrollo. Entonces, nosotros tenemos un compromiso, o sea, como todas las partes involucradas, tenemos que tener un compromiso con la seguridad alimentaria, y ante esto tenemos grandes desafíos que pueden darse tanto para el Estado, para las familias, para la sociedad civil organizada, para el sector privado, y es el de contar con políticas públicas que respondan a la necesidad de la población, que traten de garantizar el acceso a los alimentos, la disponibilidad de alimentos frescos, sanos, nutritivos. También la de potenciar la agricultura familiar y brindar asistencia permanente a los pequeños agricultores, porque son ellos los que mantienen activo todo el comercio, y en el área rural hacen también de que parte del dinero fluya hacia ese sector.
Otro desafío es diseñar estrategias para fortalecer la economía popular después de este periodo de crisis, ¿verdad? Y cómo reactivar todos esos sectores que hasta hoy están como con muchos inconvenientes o con muchos problemas como para poder entrar otra vez en acción. En términos de, ya ha bajado muy al área de nutrición. Un desafío que también tendríamos que tratar de proponernos desde esta área es contar con etiquetados claros como un factor para llevar adelante lo que es seguridad alimentaria, y que estos etiquetados permitan a la población informarse realmente de qué es aquello que contiene un producto, y que este etiquetado sea legible, sea comprensible, sea sencillo, sea visible, que contribuya a que nosotros como consumidores podamos hacer buenas elecciones. Y finalmente, el desafío más grande es cuidar el estado nutricional, garantizar de que las personas tengan acceso a los alimentos y al consumo de una dieta saludable. Entonces, ojalá esta crisis pueda ser transformada en una oportunidad para comunicar y elevar la urgencia e importancia de actuar en favor de la alimentación y la nutrición sostenible y saludable. Ese es el mensaje final, y yo creo que nosotros como desde la academia, como desde el gobierno, tenemos un compromiso muy grande con lo que es seguridad alimentaria en nuestro territorio y para nuestra población. Muchas gracias. Muchísimas gracias, entonces, Laura. Para hacer un poco de resumen, lo que nos estuvo hablando ella, entonces, cómo el COVID-19 afecta los hábitos de consumo, la compra de alimentos, la preparación e incluso el almacenamiento de los alimentos. Y por supuesto, también eso afecta claramente a la agricultura, a los programas de alimentación escolar y, por supuesto, a la población vulnerable también. Y aquellas acciones, por ejemplo, que se llevaron a cabo también a nivel país, como las ayudas sociales, por ejemplo, y por supuesto a nivel, digamos, país, que eso también repercutió mucho en lo que es en el ámbito social, económico, político, y finalmente, entonces, la seguridad alimentaria, nutricional, es un tema que nos compete a todos como población. Bueno, seguidamente, entonces le tenemos a nuestra siguiente invitada, a Cira Novara, quien nos va a estar hablando sobre la experiencia de las ollas populares solidarias de Cacupemí, Bañado Sur, un proceso de lucha, logros y dificultades. Vamos a conocerla un poquito más a nuestra invitada. Cira es educadora y psicóloga, trabaja desde hace 20 años en proyectos sociales y productivos en comunidades urbanas, campesinas e indígenas. Es educadora popular y miembro del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL. Fue docente en los niveles de educación escolar básica, media, universitaria, y también fue directora de extensión universitaria en la FACSO. También es directora ejecutiva de la organización Sabia y miembro de la organización barrial Cuarajimimbi, desde donde viene trabajando en el fortalecimiento de las ollas populares solidarias de Cacupemí, Bañado Sur, junto a las mujeres, promoviendo y participando también en tareas del ámbito educativo y de lucha por el derecho a la tierra. Entonces, te damos la bienvenida, Cira. Te escuchamos entonces con tu tema tan interesante que nos vas a estar hablando hoy. Adelante. Muchas gracias a la carrera de Ecología Humana, y también agradecer a la Plataforma de Derechos Humanos, Memoria y Democracia por haberme posibilitado estar hoy aquí con todos ustedes, ¿verdad? Tomando un poco, creo que las compañeras Silvia y Laura dieron los elementos fundamentales para poder adentrarme yo en este trabajo que venimos desarrollando desde las ollas populares. Desde el 16 de marzo
a partir de la declaración de la emergencia sanitaria, empezaron a funcionar las ollas populares en diferentes lugares del país, ¿verdad? Pero voy a hacer referencia específicamente a las ollas populares solidarias que se fueron creando en Cacupemí, Bañado Sur, y fueron fruto y siguen siendo, ¿verdad?, fruto del trabajo y articulación de las familias. A partir de la necesidad de dar de comer a sus hijos e hijas, ya que el gobierno había decretado esta emergencia nacional y con el eslogan que ya había dicho la compañera, quédate en casa, lo cual impedía que las familias salgan a trabajar. Y eso dio pie a que puedan ir creándose las ollas populares. ¿Cómo nos organizamos en las ollas populares de Cacupemí, Bañado Sur? Fundamentalmente creando equipos de trabajo. Cada olla tiene sus equipos de cocineras, sus equipos de comunicación, de gestión de insumos, de realización de ferias, y también estamos realizando talleres de panadería y huertas comunitarias y familiares. Es un poco lo que sostiene hoy a las ollas populares. El trabajo voluntario, el trabajo solidario que se va realizando en torno a estas ollas. Van dando de comer 6 días de la semana y un día en que hacen merienda con lo que tengan. Puede ser un cocido negro con coquito o algunas veces complementando con un poco de leche que llega a los kits escolares, ¿verdad? Porque también cada una de las familias va aportando para estas ollas, vamos pidiendo solidariamente apoyo a la ciudadanía, y también se dio fuertemente a partir de esta necesidad una lucha fuerte para incidir sobre todo en la Secretaría de Emergencia Nacional para que destinen la CEN los insumos a estas ollas. Eso solamente se pudo conquistar a partir de las movilizaciones y reuniones que se tuvieron, y hoy están llegando de manera quincenal estos insumos. Lastimosamente, estos insumos son aún insuficientes, algunos son de muy baja calidad, y como ya estaba diciendo, las compañeras estaban diciendo, tampoco tienen la variedad necesaria de alimentos. No hay carne, verduras, frutas, huevo, lácteos. Entonces, eso hoy constituye una gran necesidad y una gran debilidad de nuestras ollas populares. Las ollas, lastimosamente, a pesar del gran trabajo que vienen realizando, sobre todo las mujeres, hemos hecho un estudio con el doctor Fabián Franco, quien nos ha, a partir de las recetas, ¿verdad? De los platos de comida que se preparan día a día, él ha hecho un estudio del valor nutricional de cada uno de estos platos. Y lastimosamente se detecta el déficit de nutrientes. A pesar del gran trabajo que existe, como ya es una problemática, ¿verdad? Esta problemática de la desnutrición es una problemática lastimosamente de larga data en nuestro país. Y con estas ollas lo que hacemos es ese famoso ayocó, ¿verdad? Atajar un poco el hambre, y se ha detectado un déficit en nutrientes como vitaminas B1, B2, B6, vitamina C, que la compañera estaba diciendo la gran importancia que tiene para hacer frente al COVID. También déficit en cuanto a minerales como ser hierro, potasio, fósforo, y déficit en proteínas. O sea que con esto estamos constatando que existe un alto riesgo de
contraer enfermedades de diversas índoles y también decimos nosotros, condenando muchas veces a nuestros niños y niñas a diferentes problemas y sobre todo le condenamos a no acceder, a no poder plenamente desarrollarse física y mentalmente. Entonces, no existe, a pesar del trabajo de las mujeres, son 43 ollas que estamos articuladas también desde el Bañado Sur, Norte y Tacumbú. Y no existe una dieta sana y equilibrada, lastimosamente, con estas ollas tampoco, ¿verdad? Prácticamente las ollas lo que están haciendo es garantizar un almuerzo diario y algunas veces merienda, dependiendo de la disponibilidad, pero al menos una merienda a la semana. O sea que estamos hablando de una ínfima cantidad de insumos alimenticios, ¿verdad? En cada una de estas ollas populares. Por decir un ejemplo, en una olla donde están comiendo 130 personas, se utiliza muchas veces 2 a 3 kilos de carne solamente, o cuando es poroto, se utiliza un cuarto o medio kilo de queso para 130 personas, lo cual es una mínima cantidad de lo que debería estar siendo. Y en eso también nos basamos y muy importante el trabajo de las compañeras y compañeros del INAM, porque gracias a esa guía de las ollas populares también nos permite a la ciudadanía, a las organizaciones de las ollas populares, exigir al gobierno el suministro de alimentos y que esos insumos tengan en cuenta las recomendaciones del INAM. También en ese sentido hemos realizado recientemente unas recomendaciones a partir de lo que se planteó el proyecto de ley de ollas populares. Tuvimos acceso a esa ley a través de los medios de prensa y rápidamente nos organizamos para analizar cuáles podrían ser nuestras propuestas y fuimos compartiendo un poco esas propuestas también entre las 43 ollas populares y básicamente son 3 estas propuestas. Una, que se incorpore en la ley que los insumos proveídos tanto por la Secretaría de Emergencia Nacional y el Ministerio de Desarrollo, calidad, en cantidad suficientes y variados, ¿verdad? Y ahí es donde destaco la importancia del trabajo del INAM, ¿verdad? También hemos planteado que la entrega se haga directamente a las y los referentes de las ollas populares, sin intermediarios y sin burocratizar esa entrega, porque es sabido que la mayoría de las ollas hoy están siendo sostenidas por referentes de la comunidad a partir de una organización comunitaria que se va dando entre las familias, turnándose día a día, porque también algunas ya están saliendo a trabajar mínimamente, ¿verdad? Por poner un ejemplo, en los Bañados Sur, sobre todo, la mayoría de las familias se dedican al reciclado por las calles de Asunción y también son gancheras y gancheros en Cateura. Son vendedoras ambulantes, por lo tanto, hoy el trabajo es muy, pero muy limitado. Ya era limitado antes de la pandemia, donde ganaban aproximadamente entre 300, 400 mil guaraníes semanales. Y hoy con la pandemia el ingreso es aún más limitado, es 100 mil guaraníes, 70 mil guaraníes semanales. Entonces, eso también fue fundamental
hago un pequeño corte a nuestras propuestas de la ley, recordando un poco que ante eso también habíamos realizado fuertemente una inscripción para que puedan acceder estas familias a los programas de Ñangareco y Putumo. Entonces, lastimosamente, el programa Ñangareco ha llegado solamente al 3% de la población bañadense. Entonces nos preguntamos dónde ha ido todo esos recursos que tendrían que haber estado destinados para familias de los sectores vulnerables. Otro punto, ¿verdad?, que hemos planteado para la modificación de la ley de ollas populares fue el manejo transparente de los recursos y el acceso a la información. ¿En qué sentido? De que se transparenten a dónde llegan estos insumos, se transparenten las compras públicas y también que se realice un control riguroso y un registro completo del funcionamiento de las ollas. Si bien hoy las ollas están llevando adelante un registro de cuántas familias son beneficiadas, cuántos platos de comida se están elaborando por día, creemos que tiene que haber una mayor coordinación desde y con las instituciones encargadas. En este caso, con la CEN y el Ministerio de Desarrollo, ¿verdad? De tal forma de no superponer las entregas y también que las familias estén registradas en cada una de las ollas. Eso es fundamental. Con mucha satisfacción hemos visto, ¿verdad?, que desde la Comisión de Hacienda, donde hemos participado el martes 4 en una conversación virtual, ellos han incorporado, ¿verdad? La presidenta, la doctora justamente Esperanza Martínez, ha incorporado como modificaciones a la ley estas recomendaciones, lo cual creemos que es muy positivo, ya que ha tenido en el Senado una media sanción, lo cual es favorable y nos indica que es la lucha ciudadana la que posibilita que esta ley pueda tener media sanción y esperamos verdaderamente que en diputados pueda ser aprobada definitivamente y ratificada posteriormente para su aplicación. También destacar que desde las ollas populares veníamos trabajando ya hace bastantes meses con la plataforma de derechos humanos, plataforma social de los derechos humanos, toda esta propuesta a la que también hemos incorporado a todo aquello relacionado a las compras públicas de la agricultura familiar campesina. Eso es fundamental, ¿verdad?, que se incorpore también en la ley. Finalmente, planteamos desde las ollas populares de Cacupemí, ¿verdad?, que las ollas hoy constituyen un tema importante para la alimentación, ¿verdad? Pero en torno a las ollas se va construyendo todo un proceso de búsqueda de nueva sociedad. ¿En qué sentido? A través de las ollas hoy se va realizando esta tarea de talleres de panificados para el consumo y la venta, las huertas comunitarias y las huertas familiares para el consumo de alimentos frescos y sin químicos. También vamos realizando un espacio educativo
de apoyo escolar y procesos educativos con niños, niñas, ¿verdad? De diferentes edades. Y se va construyendo entonces desde las ollas una estrategia para el desarrollo integral. Vamos tejiendo y recuperando los vínculos, vamos recuperando la solidaridad entre vecinos y vecinas. O sea, planteamos que realmente se va dando la construcción de un tecopuajú, ¿verdad? De una nueva forma de vivir. No queremos más esa normalidad, no queremos más esa normalidad que significa la pobreza de más del 30% de la población. No queremos más esa desnutrición y hambruna de muchos sectores, sobre todo de los sectores indígenas, campesinos y periurbanos. Por lo tanto, creemos que estamos desde las ollas populares aportando de alguna manera a visibilizar la necesidad de la seguridad alimentaria para apuntar alguna vez a la soberanía alimentaria en nuestro país. Y por ello hemos planteado también a la Comisión de Hacienda para que en un futuro cercano, antes de elaborar el presupuesto 2021, podamos realizar una evaluación de cómo fue la aplicación de esta ley de ollas populares, porque confiamos de que va a estar aprobada, y proyectarnos a una ley integral de desarrollo que contemple todos estos elementos que estamos diciendo. Sostener la alimentación, nutrición verdadera, sostener y garantizar la seguridad alimentaria, y en torno a estos comedores que queremos que se conformen como comedores, trabajar todo lo que sea la educación, la cría de animales menores, las huertas y talleres de formación diversas en diversos temas, ¿verdad? Entonces, esa es un poco una propuesta integral que tenemos desde las ollas populares de Cacupemí, que le denominamos ollas populares solidarias. Y como bien dije, nos estamos articulando entre 43 ollas de todos los bañados, sur, norte y Tacumbú. Es un gran desafío, ¿verdad? Porque hay mucho por hacer en nuestro país en el ámbito de la alimentación y, ¿por qué no, también de la salud y la educación? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya. Entonces, admirable la actividad que están realizando entonces con estas familias, por supuesto que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y destacar un poco que el trabajo en equipo juega un papel fundamental para que esto tenga continuidad y por supuesto sea exitosa la actividad. Muy bien, entonces vamos a seguir un poco con nuestra invitada de esta noche. Vamos a presentarla. Ella es la doctora Miriam Gorbán. La doctora Miriam se está conectando, un detalle muy importante desde Buenos Aires, Argentina. Entonces, vamos a escucharla un poco con el tema de seguridad y soberanía alimentaria desde la experiencia que ellos están llevando desde la Argentina. Vamos a conocerla un poco más. La doctora Miriam es coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En 1996 formó parte del puñado de argentinos que viajó a Roma para participar de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación convocada por las Naciones Unidas. Es doctora honoris causa de la Universidad de Rosario y Buenos Aires y es referente local indiscutida en materia de soberanía alimentaria. Te damos la bienvenida entonces, doctora Miriam Gorbán, y te escuchamos.
Creo que está con problemas de conexión. Vamos a esperarla entonces un ratito, a ver si puede conectarse. Bueno, mientras tanto la esperamos entonces a la doctora a comentarles un poco que cada viernes la carrera viene realizando sus diferentes, digamos, webinars, y el próximo viernes no se pierda que estaremos abordando temas de turismo en Paraguay, así que les invitamos cordialmente que nos acompañen entonces, que el tema está súper interesante y muy actual. Doctora Miriam. Doctora Miriam, ¿nos escucha? Doctora Miriam, ¿nos escuchas? Vamos a esperarla un ratito entonces. Tiene un problema de conexión. A ver si... La verdad que muy interesante las demás experiencias de los panelistas. Nos hubiera encantado escucharle a la doctora con su experiencia en soberanía alimentaria, los trabajos que vienen realizando en Argentina, pero lastimosamente creo que está teniendo problemas de conexión. Ahí le tenemos a la doctora Miriam. No te escuchamos, doctora. Bueno, mientras entonces esperamos a que la doctora Miriam pueda conectarse y solucionar un poco el tema de su conexión. Bueno, ya que tuvimos problemas con la conexión con la doctora Miriam, entonces pasaremos ya a lo que es el turno de preguntas, porque ya tenemos preguntas como para Silvia, para Laura también. Entonces, para ir contestando esas preguntas, entonces vamos a empezar un poco ya como para... A ver, una consulta para la doctora Silvia. ¿Existe alguna teoría del por qué estas enfermedades
virósicas tienen como epicentro por lo general el Oriente, específicamente China. Hola, ¿qué tal? Sí, Luis Fernando, hay algunas teorías que levantan primero la situación del consumo de animales exóticos. Hay una gran diversidad de animales que justamente son los que acaban transmitiendo enfermedades zoonóticas y que son consumidas tal como murciélagos y otros animales que no deberían ser consumidos por la población humana, que acaban transmitiendo estas enfermedades y son causa de pandemia. Y también estos datos que estábamos discutiendo sobre la deforestación, hay datos que indican que hay un alto nivel de deforestación en China y en algunos países asiáticos, y eso acaba entonces aumentando el surgimiento de pandemias como estas originarias del Oriente. Perfecto. Tenemos entonces también otra pregunta de Luis Fernando para Lourdes. El INAM pudo elaborar manera de sugerencia algunos platillos que cumplan mínimamente con las necesidades nutricionales para los compatriotas en situación de vulnerabilidad ante la pandemia actual. Sí, le respondo a Luis Fernando comentándole que el INAN tiene un recetario hecho en base a alimentación tradicional paraguaya, con ciertas modificaciones como para hacerlo un poco más saludable, pero eso está disponible de forma libre en la página del INAM y es accesible, tiene los costos estimados, el tiempo de preparación, la lista de ingredientes, las combinaciones que se deben de hacer y los reemplazos en caso de no contar con ciertos tipos de alimentos. Entonces, esa guía se llama Guía de Preparaciones o Guía de Preparaciones Tradicionales del Paraguay. Entonces, eso yo podría compartirles el link quizá a Federico, y si él puede enviarlo a través de las redes sociales del grupo, no hay ningún problema, como para que puedan tener referencia y poder recurrir a esas fuentes al momento en que se ven en la necesidad de acceder a ese tipo de información. Pero sí hay, el INAN desarrolló, tiene porciones estandarizadas, tiene pesos de cada alimento, cantidad, combinaciones, como les dije, y los reemplazos que se podrían hacer en caso de no contar con ciertos ingredientes. Muchísimas gracias, Laura. Entonces, ¿qué les parece si probamos otra vez a ver si sale la presentación o lo que nos quiere comentar la doctora Miriam? A ver si podemos conectarnos contigo. ¿Me escucha, doctora Miriam? Creo que no se solucionó la conexión, no te escuchamos. Bueno, entonces seguimos un poco con las preguntas. Hay una pregunta más para la licenciada Laura. ¿Existe algún tipo? A ver, vamos a mostrarlo aquí. Si existe algún tipo de iniciativa de sistematización del tipo de preparaciones alimentarias que se elaboran en las ollas populares. Bueno, le respondo a la ingeniera Mónica. Actualmente no tenemos ningún tipo de sistematización, pero podría ser un buen punto de partida. Entonces yo estoy tomando notas como para también transmitir esta idea a los compañeros que están en la unidad de servicios de alimentación, y se podría tener. Como les dije anteriormente, sí se cuenta con los recetarios de preparaciones tradicionales
estandarizadas con costos estimados, pero una sistematización de la vivencia y de las preparaciones que se están realizando de forma sistemática a través de las ollas populares no estamos teniendo ahora mismo. Muy bien, muchas gracias, Laura. De nada. Vamos a probar nuevamente a ver si podemos conectarnos con la doctora Miriam, a ver si nos escuchas. Creo que no nos escucha. Bueno, ya que sigamos un poquito más entonces con las preguntas. Hay una pregunta para Cira. ¿Cuántas personas están involucradas para la organización y preparación de las ollas y a cuántas familias alcanza? Sí, cada olla tiene realmente un número de familias. Por ejemplo, hay ollas de 130 familias, hay ollas de 70, hay ollas que tienen 20 familias. Específicamente en Cacupemí tenemos 3 ollas. Una de ellas está teniendo 70 platos por día, ¿verdad? Lo que hace un aproximado a de 25 familias. La otra olla, que es de Cacupemí, también está dando 130 platos, aproximadamente son 35 familias, y la otra son 120 platos, lo que da aproximadamente 30 familias. Varía el número de familias dependiendo al área de influencia. Ahora, en cada olla, las mujeres que están trabajando se van turnando por día a 2 a 3 personas, algunas que acarrean la leña, otras que cortan las verduras, otras que cocinan, ¿verdad? Entonces existe como que una distribución y complementariedad en el trabajo. En total, en las 43 ollas que estamos articuladas, existen alrededor de 6.300 personas que están comiendo diariamente. ¿Qué podemos hacer para, digamos, poder ayudar, colaborar con esta tan loable actividad que ustedes vienen realizando? Cira, ¿me escuchas? Cira. Hola, sí. ¿No me escuchan Sí. ustedes? No, Ahora no te sí. escuchamos. Ahora sí. Ah, pero no escucharon la respuesta. No, no, no. Ah, bueno, entonces empiezo de vuelta. Bien, estaba comentando que cada olla tiene una característica diferente. Existen ollas donde tienen 20 familias, aproximadamente son 70 personas, otras donde existen 35 familias y dan de comer a 130 personas. Y la tercera olla que estamos trabajando son 30 familias y son 120 personas, 120 platos. Eso varía un poco de acuerdo al área de incidencia de cada una de las ollas, ¿verdad? En cada una de las ollas va trabajando alrededor de 2 a 3. Y estas mujeres se van turnando y distribuyendo la tarea, como por ejemplo el acarreado de la leña, la preparación del fuego, el corte de alimentos, la preparación en sí de las comidas, la distribución
Entonces, se van turnando por día para la preparación de los alimentos. Pero también nos estamos articulando en 43 ollas de los bañados y alrededor estamos dando alrededor de 6.300 platos diarios desde estas 43 ollas. Gracias, Cira. Otra pregunta que tenía era cómo podemos nosotros colaborar o contribuir un poco a esta actividad que vienen realizando ustedes. Creo que no me escucha. Bueno, entonces, a ver la doctora Miriam Gorbán, si podemos entonces conectarnos contigo. ¿Me escucha, doctora? Doctora Miriam Gorbán. Doctora Miriam, ¿me escucha? Dionisia, no sé si se escuchó la respuesta, porque al parecer estoy teniendo problemas. Sí, bueno, la respuesta de cómo podemos colaborar y, digamos, contribuir con ustedes, digamos, algún requisito para hacer voluntariado con ustedes. Ah, ya, perfecto. Mira, estamos súper contentas porque existen personas que se van sumando en este trabajo, así que puedo pasarles después un número de teléfono, pueden contactar conmigo o con alguna de las referentes de la olla, ¿verdad? Porque existe un equipo de coordinación y estamos realizando trabajos en todo lo que sea apoyo escolar como un espacio educativo. También colaboración muy necesaria está en las ollas populares en sí, en todo el trabajo que se está realizando en las huertas. Entonces van a ser realmente bienvenidas y bienvenidos aquellos compañeros, compañeras, jóvenes, adultos que quieran ir sumándose voluntariamente a todo este trabajo. Justamente, Cira, tenemos acá uno que quiere colaborar acercándoles una carga de leña, por ejemplo, así que creo que esta pregunta ya fue respondida ahora. Y mira, genial porque la leña es un elemento clave para la cocción de nuestros alimentos. Sería acercarse a Cacupemí, Bañado Sur, junto a la que está la referente, que es Kimberly Samaniego. Puedo pasarles después el número de teléfono. Muy bien, perfecto, Cira. Bueno, vamos a intentar una vez más con la doctora a ver si nos escucha. Doctora Miriam Gorbán, a ver si podemos estar en contacto con usted. Vamos a probar llamándole nosotros a la doctora, a ver si podemos contactar con ella. Doctora Miriam, ¿me escucha?
Ahí, Cira, ya voy a pasarles un contacto como para que puedan colaborar entonces con Cira. Voy a pasar acá en el chat para que puedan comunicarse si es que quieren acercar, digamos, su ayuda. Entonces ahí ya pueden comunicarse con esta persona. Creo que de aquí van a surgir varios voluntariados como para poder ayudar a este grupo. Sería genial realmente toda una posibilidad de seguir extendiendo los lazos de solidaridad. Así mismo, Cira. Les paso el link también que nos acaba de facilitar Laura de lo que es cocinemos, a ver, el material de la INAM que nos acaba de proporcionar Laura, entonces el recetario. Así que cocinemos de forma saludable, revalorizando nuestros alimentos. Entonces cumplimos también con ustedes proporcionándole este material. Bueno, lastimosamente entonces no pudimos conectarnos con la doctora Carmen Gorbán. Nos hubiera encantado escuchar un poco la experiencia de ellos, de cómo están trabajando en el ámbito de seguridad y soberanía alimentaria en nuestro país vecino, en Argentina. Entonces, vamos a ir cerrando nuestra charla de hoy y por supuesto invitarles a nuestro siguiente webinar, como ya les comenté, que se va a tratar de lo que es turismo en Paraguay. De esta manera entonces estamos cerrando nuestro conversatorio virtual. Estimados colegas, en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana, docentes y plantel de estudiantes, les agradecemos su participación y su excelente ponencia a nuestras excelentes invitadas de esta noche y, por supuesto, nos estaremos encontrando otra vez en algún otro tema que competa lo que es del área de alimentos y nutrición. Así que tengan todos ustedes muy buenas noches y nos encontramos en una siguiente charla justamente de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana. Así que muy buenas noches.